Bueno, buen día. Continuando con el programa en nuestro simposio de dengue el día de hoy, pues ahora continuamos con el doctor Fernando Rosso. Vamos a hablar dengue, diagnóstico diferencial en tiempos de COVID. El doctor Fernando Rosso es médico, internista, infectólogo, epidemiólogo. Pertenece al Servicio de Infectología de la Fundación Valle de Lili y del Centro de Investigaciones. Actualmente es docente de la Universidad ICESI en la ciudad de Cali. Doctor Rosso, muchas gracias por aceptar la invitación de ASIN y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de algunas reflexiones con respecto a la experiencia nuestra de dengue con COVID. Esta es mi institución en Cali, es un centro de alta tecnología y somos centro de referencia, curiosamente, también de enfermedades tropicales de pacientes graves y de hospederos inmunocomprometidos. Yo quisiera hacer, digamos, dos comentarios antes de seguir. Veo adultos, no veo niños. Todo lo que voy a referir es más sobre adultos que niños. Creo que se quedó por escribir otro capítulo de COVID-19 en niños, porque estuvieron, digamos, resguardados. Y gran parte de esta información tiene dos sesgos. Uno, el sesgo temporal de no saber qué estaba pasando y montamos hacer estudios para entender un fenómeno. Y dos, es que usualmente en investigación, cuando tenemos una respuesta, la pregunta ya no la cambiaron, ¿sí? Porque las preguntas hoy es COVID y dengue, ahora en donde COVID se vuelve endémico, ¿qué va a pasar con la hiperendemia de dengue? ¿Cómo influencia la vacunación en la vacunación para COVID en esta coinfección? Entonces, voy a hablar como generalidades y más bien como pensamientos sobre estos aspectos. Entonces, el primero es qué pasó con los casos de dengue durante la pandemia, porque eso nos va a orientar es cuál la probabilidad hacia futuro de que vamos a tener estos dos cuadros al tiempo, ya sea como diagnóstico diferencial o ya sea como diagnóstico de coinfección. Dos, un poquito sobre diagnóstico diferencial de enfermedades febriles. Tres, el diagnóstico diferencial clínico de laboratorio de dengue y COVID. Y por último, algo de coinfección. El grupo de Alfonso sacó un paper muy inspirador para muchos, de colocar simplemente los reportes de la notificación de los dos fenómenos, ¿sí? A finales del año 2019, comienzos del 2020, estábamos con una epidemia, con un brote epidémico de dengue y apareció COVID. Entonces nosotros estábamos en medio del problema de dengue y aparece este COVID. Alfonso y su grupo muestra esta imagen que para mí fue muy importante, porque en ese momento, si ustedes ven, la mayoría de las ciudades capitales y las regiones estaban con bajas tasas de dengue y se estaba incrementando el COVID. Nosotros en el Valle del Cauca estábamos al tiempo con mucho COVID y mucho dengue. Entonces para nosotros sí fue una situación de emergencia, decir, bueno, ¿será que es dengue, que es COVID? Y esto nos llevó a que rápidamente tuviéramos que montar algún tipo de respuesta para descartar uno y otro. Modelos pues de otros estudios, este es un estudio muy reciente de grupos colaborativos de Oxford, que muestran que definitivamente después del 2020 hubo una disminución significativa de la incidencia de dengue durante el 2020, y esto muy probablemente relaciona. Esta es una gráfica que puede ser un poquito difícil de entender, pero a la izquierda está la incidencia de dengue en diferentes países. Aquí está Colombia, y después de abril empieza a disminuir. Entre más azulito es que la incidencia bajó y entre más rojito la incidencia subió.
inmediatamente, digamos, las incidencias de todo, en tanto países de América Latina como en algunos del sudeste asiático, disminuyó. Y esto se correlaciona con una cosa que se llama el índice de estringencia, que es el grado de políticas de control de COVID que se establecieron. Y son 9, ¿sí? Que va desde si se restringió el colegio, si restringió el trabajo, los conciertos. Y entre más rojito es que tiene un mayor índice y hay una muy buena correlación de la disminución de la incidencia con el incremento pues, del índice de estringencia. Entonces, definitivamente eso hizo que bajaran los casos. Esto es de los reportes de OPS, esto es la distribución para arbovirus, dengue, chikungunya y Zika. Y ustedes si miran desde el 2019 hubo un descenso. Esta información puede estar parcialmente sesgada por problemas de notificación o de confirmación diagnóstica, pero sí después empezamos a ver que los casos disminuyeron en muchas partes del mundo. Y esto es lo que estamos hoy, volviendo como a la vida normal, ¿sí? Esto son 2022, el canal endémico y estamos en el valor esperado de casos, ¿sí? Entonces como que volvemos toda la normalidad, COVID baja, volvemos como a lo mismo. ¿Cuál será el futuro de estas dos infecciones? No lo sabemos, pero sí requiere que estemos muy alerta en vigilarlo tanto epidemiológicamente, salud pública y los clínicos. Bueno, hablemos un poco del diagnóstico diferencial de fiebre. A todos los remito a la guía nacional de COVID. Hay un capítulo muy interesante del diagnóstico diferencial febril. Entonces vamos a tener pues el cuadro febril agudo dentro del diagnóstico diferencial de COVID-19, pero tenemos nuestros diagnósticos de siempre: malaria, dengue, otros arbovirus, leptospira, chagas, hantavirus. El único comentario que quiero hacer de esta diapositiva es que ojalá que tuviéramos la disponibilidad de todas estas pruebas, ¿sí? En muchas partes de Colombia solo se dispone de una prueba inmunocromatográfica de dengue o nada, ¿sí? Y es muy triste que dengue, que ha sido nuestro problema por años, en muy pocos centros hacemos PCR, o sea, en muy poquitos centros. Y digamos de Zika, que no sé si el instituto nos va a dejar hacer pruebas de Zika, sí, ojalá. Y bueno, y chikungunya no se hace. Entonces, están muy bien las guías, celebro las guías, están muy bien escritas, pero esto hay que convertirlo en un poquito más de realidad, en términos que en los sitios en donde existan estas enfermedades tengamos las metodologías diagnósticas. Ya hablando un poquito de clínica, aquí esta es una revisión muy interesante de personas de la India. Aquí está COVID y dengue seguiditos. Entonces, hay otras infecciones de diagnóstico diferencial, pero he querido pues básicamente cogerlas en donde hay discordancia, en donde más discordancia hay. Una es brote, ¿sí? COVID no da brote, ¿sí? No he visto pues el brote del COVID, ¿no? Síntomas gastrointestinales, al principio no, pero después llegó Delta y parece que sí, pero hay algo de discusión. Ictericia no, eyección conjuntival tampoco, linfadenopatías tampoco, visceromegalias tampoco, que comparado con dengue sí presentan. Y en los laboratorios las discordancias más importantes son en trombocitopenia, que es raro que dé trombocitopenia, elevación de pruebas hepáticas, especialmente las transaminasas, ¿sí? Entonces, tener ese diagnóstico diferencial es importante. Entonces, hablemos un poquito ya del diagnóstico clínico de estos dos. Para nosotros, los clínicos, lo más importante es saber dónde está ese paciente, en qué fase. Y dengue, tenemos pues las famosas 3 fases febriles, críticas y la fase de recuperación. Y todo esto ocurre en el transcurso de una semana, 10 días. En cambio, en COVID, las fases, su fase temprana del estadio 1 puede llegar a la semana, algunos se complican al 5º, u otros se complican al 7º, pero realmente el reto diagnóstico ocurre
en estos primeros 5 días para saber si es un diagnóstico u otro, ¿sí? Ya cuando están en fase pulmonar o en fase hiperinflamatoria, pues realmente el diagnóstico diferencial no es tan retante con respecto a la diferencia de dengue. Y ahí usualmente estos pacientes están en unos mayores niveles de atención, pero lo importante es, y en los niveles primarios, ¿qué podemos hacer? Entonces eso generó, traje estas diapositivas de CDC, ¿sí? Me llamó mucho la atención que ellos se preocuparon por dengue ¿sí? No es un país que tengan tantos problemas con dengue, pero sí pusieron en aviso, ¿sí? Y sí, definitivamente van a compartir algunos de los cuadros clínicos, ¿sí? Como fiebre, ¿ya? Pero lo más importante es saber en qué momento yo estoy viendo ese individuo y en qué fase puedo poner al que sospecho que tiene dengue o al que sospecho que tenga COVID o al que sospecho que tiene las dos, ¿sí? Y básicamente la presencia pues, de disnea al 5º, al 8º día es algo muy marcado para COVID y la complicación después del 8º al 12º día, cuando dengue ya están mejorando, ¿sí? Entonces ese lapso de tiempo es un poco difícil. Esto es en ausencia de vacunas, porque ya les había dicho que el gran problema es que esto es historia. Esto no me sirve para hoy. Hoy voy a ver pacientes vacunados. Y vamos a hablar algo muy, muy breve de eso. Eso nos llevó a montar este estudio. Este fue un estudio que montamos rápidamente. Era al ingreso a urgencias antes del 5º día, o sea, antes de la primera semana, lograr establecer cómo pudiera yo diferenciar con elementos clínicos del día a día los dos cuadros. Entonces, esta es una de las tablas. La primera fue la edad, ¿no? La edad, si era persona joven, dengue, si era persona mayor, COVID, ¿sí? Cali es una zona hiperendémica, por lo tanto, la mayoría de los casos de dengue y dengue graves ocurren en personas jóvenes, ¿sí? Ese es como lo usual de zonas hiperendémicas. Entonces, la diferencia de edad era rápidamente manifiesta. 2, a nivel de síntomas, sí, realmente los síntomas respiratorios, tal como tos y disnea, sí eran más frecuentes en los pacientes que tenían COVID. Y rápidamente en laboratorio sí empezamos a notar que la trombocitopenia era un marcador importante y la presencia de elevación de pruebas hepáticas, ¿ya? Los leucocitos los quisimos evaluar definitivamente menos de 3.500. Esto es en adultos, vuelvo y repito, no es en niños, porque en niños no tenemos ningún niño ahí. Definitivamente sí, la proporción de tener menos de 3.500 en pacientes con COVID era muy raro. Cuando tratamos de mirar los laboratorios, entonces definitivamente el promedio, pues la mediana de distribución de los leucocitos es menor en pacientes con dengue, 8.000 versus 4.000. Los neutrófilos, pues realmente el recuento, pues hay una diferencia y eso es un poco de lo que quisiera hablar. Es que rápidamente los chinos en Wuhan describen la utilidad del radio de neutrófilos sobre linfocitos. Era algo que nosotros en clínica habíamos dejado de usar hace muchos años y fue muy curioso cómo ellos muestran que eso se volvió un predictor para enfermedad grave en COVID-19. Y lo que nosotros tratamos de mirarlo es, bueno, y si había algún tipo de diferenciación entre los pacientes que pudieran tener dengue y COVID. Estos pacientes a su vez los diferenciamos entre los que tenían COVID, que terminaron en la UCI, y los que no tuvieron en la UCI, y los de dengue que estuvieron en la UCI y no estuvieron en la UCI. Y los separamos pues en grupos, los no manejados en UCI y los manejados en UCI. Tengo pues una diapositiva más cerquita de esto. Cuando miramos en los que no requirieron manejo en UCI, pues digamos persistía un poquito la menor, digamos una mayor leucopenia en dengue, ¿sí? Los linfocitos realmente no fueron diferentes y había algo de diferencia aquí de este índice de neutrófilos y en dengue, el radio de neutrófilos linfocitos.
las pruebas hepáticas había una tendencia a ser mayor en dengue. Pero cuando hicimos la comparación en los pacientes que requirieron manejo en UCI, definitivamente el índice, el radio de neutrófilos linfocitos, sí hay una diferencia importante. Nosotros en el estudio hicimos pues diferentes puntos de corte y en el punto de corte de un índice de neutrófilo linfocito, radio del neutrófilo linfocito de 1.63, yo logro la sensibilidad de 100%. ¿Sí? Entonces eso nos dio, y entonces empezamos a incorporar eso en nuestra práctica para decir esa. Y definitivamente, como habían descrito los chinos, los índices altos en COVID sí se asociaban a peor estado. Unos mexicanos, un grupo de México, vio nuestros datos y trató de hacer un estudio similar para validarlos. Me parece muy interesante este estudio. El único pero que tengo con este estudio, y lo traje porque es interesante, es cómo ellos, desafortunadamente, los pacientes con COVID, ¿sí? Con COVID, la mayoría pues no tenían algún grado de severidad, pero los de dengue no estaban severos. Entonces ahí empiezan a comparar dos poblaciones de diferente severidad. Ellos encuentran datos similares, había una mayor distribución de neutrófilos en los pacientes que COVID versus dengue, no diferencia en la población de linfocitos, las plaquetas más bajas en dengue, el radio de neutrófilos linfocitos mayor en COVID que en dengue, y ellos hacen dos mediciones adicionales, que es el radio de plaquetas sobre linfocitos y un radio de neutrófilos linfocitos y plaquetas, ¿sí? A ver si hacían un nivel discriminatorio. Ellos hacen unos cálculos de área bajo la curva, en donde, digamos, los neutrófilos tienen una buena capacidad discriminativa, con un punto de corte de 4.390, plaquetas con un punto de corte de 193 para un área bajo la curva de 0,89, y para un punto de corte de 442 en el índice de neutrófilos linfocitos. Este es un ejemplo de cómo yo puedo utilizar una herramienta que está disponible en todo el nivel, en todo el centro de atención, como un hemograma, ¿sí? Y eso es, digamos, el valor que yo le doy a estos datos. Pero problemas, digamos, esta es la frecuencia de síntomas por variante. Entonces resulta que esto lo hicimos en el 2020, 21, pero es que hoy 22 ya tenemos el variante Omicron, y entonces así da más mocos. Entonces el diagnóstico diferencial para nosotros empieza a cambiar, ¿sí? Ya los síntomas respiratorios bajos son menos frecuentes, la fiebre es menos frecuente, en cambio los síntomas respiratorios superiores son más frecuentes. Entonces ya nuestro diagnóstico, árbol diagnóstico diferencial por síntomas cambia. Bueno, voy a hablar muy brevemente de laboratorio, porque esto es un problema real. Uno quisiera tener PCR tanto para dengue como para COVID, pero eso es imposible. Pudimos tener una disponibilidad de PCR para COVID muy buena, pero dengue no. Y entonces saltaron todas las pruebas, todo el mundo de pruebas, que generaron grandes problemas, como la falta de especificidad de muchas de estas pruebas. Pacientes con dengue que generaban falsos positivos de la prueba de COVID, y pacientes con COVID que daban falsos positivos de la prueba de dengue. O sea, tuvimos problemas. Entonces, hacer la interpretación de estas pruebas era muy difícil. Inclusive está descrito hasta antigenemia en S1 positivo como un falso positivo en pacientes con COVID. Y en anticuerpos, no es solo la capacidad diagnóstica que tiene la prueba, sino también se comparten cierto grado de antigenicidad en la producción de los anticuerpos. Entonces, eso hace más difícil este problema. Este es un estudio hecho en Indonesia, por ejemplo, en los pacientes que tenían pruebas de dengue positivas, en donde hasta un 21% de los pacientes que tenían IgM positiva tenían falsos positivos de la IgG de dengue. Entonces, es difícil a veces interpretar estos datos.
Hablemos rápidamente de la coinfección. Existe, pero existe como algo, como grupos heterogéneos. Esta es una publicación que nosotros hicimos simplemente para advertir dos cuadros diferentes. Uno, COVID y dengue en una persona joven, en donde sus manifestaciones son más de dengue. ¿Sí? Entonces no tienen problemas pulmonares, no requieren soporte ventilatorio. Y el problema mayor para nosotros, que fue tener los adultos mayores con COVID, que tienen una mayor morbimortalidad, y la presencia de dengue en población adulta mayor. Entonces, ahí se me suman dos cuadros complejos, es simplemente por la comorbilidad. Y publicamos esto para llamar la atención, que una cosa es tener COVID-dengue en una persona joven y otra cosa en un adulto mayor. La mortalidad es tan chica, un curso muy benigno, este señor diabético, hipertenso, con falla renal, fallece. ¿Sí? Entonces, no olvidar cuál es la comorbilidad del paciente. En México describieron este mismo fenómeno y lo pusieron como manifestaciones extrapulmonares, ¿sí? Pero siempre recalco miren cuál es la comorbilidad que tiene asociada. Y lo otro es el problema de cuál fue primero. O sea, ¿qué fue primero? ¿Fue primero el COVID y estando con COVID le dio dengue, o con dengue y después COVID? Porque de esa forma va a haber diferente manifestación y cómo se sospecha. Entonces, ese es otro punto muy importante. Y bueno, definitivamente la coinfección, pues lo que hay revisado de la literatura es que sí se incrementa más la mortalidad, requerimientos de UCI, este es un metaanálisis de este año, una revisión sistemática, perdón, pero me toca hacer la advertencia es que esto es sin vacunación. Entonces, esto es el mundo sin vacuna. Probablemente con vacuna estos resultados sean diferentes. Y estamos trabajando en algo de esto, pues que todavía los datos no están hechos completamente. La guía de atención de COVID, la guía nacional, hace la advertencia, y es una advertencia que es muy importante, es de que si pienso que los dos están presentes, tengo que estar muy pendiente de cómo estoy confirmando los diagnósticos, en especial el diagnóstico de dengue, porque muchos de los diagnósticos de COVID son hechos de forma molecular, pero en dengue vamos a necesitar un diagnóstico molecular o una antigenemia, o requerimos seroconversión, necesitamos eso. Y eso es lo que en muchos centros es difícil. Bueno, y ya para terminar traigo este caso que me pareció muy interesante, es en medio de la vacunación masiva, ¿sí? Entonces ocurre un cuadro de una mujer en la India que hace fiebre y trombocitopenia después de haberse le colocado una vacuna vectorial, y entonces inmediatamente se asustan y dicen, tiene un evento adverso de la vacuna, y lo que tenía era dengue, la trombocitopenia era por dengue. Entonces, ojo, si les llega a tocar algún caso de estos, si están en una zona endémica de dengue, por favor buscar ese como diagnóstico diferencial. Bueno, y como conclusiones, pues realmente sabemos que hubo una disminución importante de la incidencia de dengue, pero a pesar de eso se presentaron dificultades en el diagnóstico diferencial y se presentó coinfección. O sea, es una realidad. Que vamos a requerir un monitoreo continuo de la incidencia de dengue, no sabemos si va a dispararse o va a seguir endémico, no lo sabemos. Lo mismo, no sabemos qué va a pasar con COVID. Pero este es el mejor momento ideal para estar haciendo el seguimiento. Se debe fortalecer la vigilancia, los aspectos de triaje, que es algo que es muy importante para el nivel primario, y el diagnóstico y tratamiento de oportunidad adecuado para la sindemia de arbovirus y COVID-19 en zonas pues, endémicas. Facilitar el acceso de pruebas diagnósticas. Nosotros, yo no sé si así, entre todos, hablar con el ministerio, por favor, no puede ser que no tengamos disponibilidad de PCR para dengue, o para Zika, o para chikungunya, no puede ser. Lo tenemos para citomegalovirus, para el trasplante de médula ósea, pero no tenemos una prueba molecular para enfermedades más prevalentes. El abordaje de la edad del paciente y su comorbilidad es un aspecto crucial en el diagnóstico diferencial.
Durante la primera semana de síntomas, el recuento absoluto de neutrófilos, el radio, neutrófilos linfocitos y el recuento de plaquetas pueden ayudar a guiar el enfoque diferencial. Los neutrófilos, las plaquetas y estos índices son una rápida y rentable opción porque le piden un hemograma, no tengo que hacer más, es una tecnología barata y asequible en todo. Habrá que hacer la validación en niños, pero no sé cómo la podemos hacer hacia retrospecto, porque no se aplicaría para niños esta información. Recordar que el espectro clínico de las variantes ha cambiado y esto cambia el abordaje del diagnóstico diferencial. La vacunación impactará en las manifestaciones clínicas, por lo tanto tendrán manifestaciones diferentes y el impacto pronóstico de la coinfección podrá diferenciarse, ¿sí? Y el pronóstico de la coinfección pues probablemente va a ser mejor en los pacientes vacunados. Con esto quiero agradecer a mi grupo, gente joven, mis fellows, mis asistentes de investigación, Daniela, Álvaro, ya infectólogos y mi grupo de médicos que sin ellos y sin la colaboración de los pacientes sería imposible hacer estos estudios. Muchas gracias.